Cuando nosotros examinamos la vida del Señor Jesucristo, vemos que el Señor Jesucristo estuvo 33 años en la tierra, ¿verdad? Hasta el día de su muerte. Y dice la Escritura que 30 años el Señor era un hombre común y corriente que trabajaba con su padre de carpintero. Por ello que muchos decían, él no es Jesús, el hijo de José el carpintero. Y la gente sabía que Jesús tenía un oficio de carpintero. Y vemos nosotros, hermanos, que esos 30 años no fueron años de impacto, pero 3 años y medio fueron suficientes para que el Señor impacte a la nación de Israel e impacte al mundo entero. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Y aquí vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió, hermanos, en la vida del Señor durante los 3 años y medio. En el libro de Mateo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17, dice que de pronto el Señor va al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y en ese momento dice que los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre él. Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Ahí vemos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Desciende sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, vemos que el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Se aparta 40 días y 40 noches para poder estar en ayuno y en oración. Fíjense, hermanos, el Señor fue embestido o fue revestido por el Espíritu Santo y luego se apartó un tiempo de ayuno y oración. El libro de Lucas también nos habla acerca de la misma experiencia. Y me gustaría tocar esta parte, Lucas capítulo 4, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es decir, volvió del bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo fue bautizado y en ese momento descendió el Espíritu Santo, luego ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y cuál fue el resultado de esta experiencia del Señor? En el versículo 17 dice lo siguiente. Lucas capítulo 4, versículo 17 hacia adelante dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, luego de la experiencia del bautismo y luego de los 40 días de ayuno y oración, el Señor se presenta delante de aquellos que estaban en la sinagoga y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Y desde ese momento el Señor comenzó a hacer milagros, a hacer prodigios, a libertar a los cautivos, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a hacer milagros y comenzó a hacer muchas cosas, porque ya estaba investido, estaba, hermanos, tenía la investidura del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice el versículo 36 y 37 del mismo capítulo 4 de
del libro de Lucas lo siguiente: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos lugares de los contornos. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. 30 años el Señor estuvo completamente desaparecido. El Señor llevaba una vida común y corriente, trabajando en la carpintería de su padre. Pero bastó 3 años y medio e investido por el poder de lo alto para poder impactar a la nación de Israel y a todo el mundo entero, hermanos. Fíjense lo importante que es tener la unción del Espíritu Santo. Y el Señor comienza diciendo, cuando abre el libro de Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice el Señor, aleluya, por cuanto me ungió Dios. Es decir, el Señor estaba con la unción del Espíritu Santo. Y vemos, hermanos, que el Señor impactó tanto porque el ministerio del Señor fue un ministerio sobrenatural, donde Él hacía sanidades, donde Él hacía milagros, donde Él hacía prodigios, donde Él, hermanos, libertaba a los cautivos o a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Por ello, hermanos, que ahí vemos el modelo que la iglesia tiene que seguir. Hoy la iglesia se ha conformado tan solamente con servir a Dios, con los cánticos, de quizás escuchar un mensaje, pero se ha olvidado de algo, de buscar la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios en esta noche, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche? Aleluya. La santidad, hermanos, es muy importante, pero buscar la unción del Espíritu Santo es aún más importante, porque teniendo la unción del Espíritu Santo vamos a impactar a nuestra ciudad, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no tan solamente vamos a impactar nuestra ciudad, vamos a impactar nuestra región, aún vamos a impactar nuestro país. Y aún podemos impactar el mundo entero, hermanos, porque la unción de Dios rompe todo yugo en cualquier parte del mundo. Aleluya. Hermanos, tenemos que nosotros buscar aquella unción que se ha perdido en los tiempos. Muchos, hermanos pastores, se conforman con predicar la palabra del Señor, pero ya no quieren ser ungidos por el Espíritu Santo. Muchos se van a los institutos a aprender quizás hermenéutica o homilética, muchos cursos de teología, tener conocimiento quizás de muchos libros humanos, pero se está olvidando la esencia del cristianismo, que es, hermanos, tener la unción, el poder del Espíritu Santo como base de nuestra vida ministerial. Pablo, cuando él se iba a diferentes ciudades, y en especial vemos en 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo dice: yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino yo vengo con demostración del poder de Dios. Aleluya. Ese era el mensaje de los apóstoles. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles. Cuando Felipe se iba a Samaria, Samaria era, hermanos, atraída por el Señor, porque no tan solamente eran palabras, sino que se veía el poder de Dios, que se movía con milagros y prodigios, dice la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, Felipe solo, de misionero en Samaria, toda Samaria fue ganada para Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Nuevo Chimbote puede ser ganado para Jesús. Ancash puede ser ganado para Jesús. Hermanos, el Perú puede ser ganado para Jesús. Pero se necesita buscar la unción del Espíritu Santo.
Es necesario, hermanos, tener la investidura de lo alto, el poder de lo alto. Aleluya. Muchas veces, hermanos, nosotros nos conformamos con lo poco. Estamos en la posición de aquel mendigo que estaba en la puerta de la hermosa. Él se conformaba tan solamente con recibir limosnas del pueblo de Israel. Pero de pronto se encontró con Juan y con Pedro. Y ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Ponte de pie y anda, porque eso es lo que tiene la iglesia. Tiene el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? La iglesia tiene poder. La iglesia es una iglesia que tiene la unción de lo alto. Aleluya. Tan importante es, hermanos, buscar la unción de lo alto, que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes no van a ir a predicar el evangelio. El Señor ascendió al cielo luego de 40 días que anduvo con ellos, pero el Señor le dijo: ustedes aún no van a salir a predicar el evangelio. Ustedes van a esperar aún. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1, el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Y en el versículo 8 el Señor le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor le dice a sus discípulos: ustedes no van a salir. Todavía tiene que venir el poder de lo alto. Tiene que venir la unción de lo alto, para que recién ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Fíjense, hermanos, los apóstoles, ellos iban a ejercer un ministerio especial, pero antes tenían que ser investidos por el Espíritu Santo. Necesitaban ellos fluir en la unción del Espíritu Santo.